Muy buenas tardes, somos estudiantes del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Popular del Cesar. A continuación les vamos a exponer sobre los sensores de temperatura. El grupo está conformado por Junior Alfaro, mi persona, Diego Cassiani, Santiago Garay y Osmel Navarro. Dentro de las variables de temperatura tenemos distintos principios, como lo es el principio electrónico. El principio electrónico comprende los fenómenos físicos en los que intervienen fuerzas, movimiento, trabajo y energía, así como los principios básicos de óptica, termodinámica y las leyes y principios fundamentales de la electricidad y el magnetismo. Ok, ahora hablaremos de las termocuplas, que en instrumentación electrónica se resumen en TC. Las principales características de las termocuplas es que tienen un amplio rango de temperatura, una robustez y durabilidad más amplia y tienen una respuesta más rápida. Siguiente. Dentro de las ventajas de las termocuplas es que son más económicas, tienen una medición de temperatura más amplia, sus mediciones son más confiables y reaccionan muy rápido. Y las desventajas es que son poco sensibles, necesitan una unión de referencia, pueden generar ruido y no son lineales. Aquí podemos ver cómo es una termocupla. Un ejemplo de aplicación de una termocupla es en la industria metalúrgica, en la cual se utiliza para controlar la temperatura a la cual se funden los materiales dentro de esta industria. El segundo ejemplo de aplicación en la industria es en la industria petrolera, donde se usa una termocupla aquí. La termocupla se coloca dentro del cabezal del taladro, como lo podemos ver allí, y lo que hace es censar la temperatura a la cual se encuentra el pozo. Siguiente. Ahora, las termoresistencias tienen tres principales características, que son muy precisas, tienen una respuesta lineal y tienen una baja sensibilidad a la corrosión. Las termoresistencias en el campo de instrumentación electrónica se conocen como RDT. Entonces, continuemos. Las ventajas de las termoresistencias es que son fáciles de recalibrar, tienen una alta resistividad y poseen una salida estable y durante largos periodos de tiempo. La desventaja es que en comparación con las termocuplas miden rangos más pequeños, son un poco más caras y presentan errores en la medición si la distancia es muy larga. Así se ven las termoresistencias. El primer ejemplo de aplicación es en la industria alimentaria, en la cual se pueden utilizar para censar la temperatura a la cual se pasteurizan o se hierven distintos alimentos. Por ejemplo, aquí en la imagen se ve el proceso de pasteurización del maíz. En el siguiente ejemplo de aplicación tenemos en la industria automotriz, en donde las termoresistencias se colocan dentro de los cilindros del motor para censar la temperatura y recalibrar la mezcla de combustible y de otros líquidos que se encuentran dentro de la máquina. Otros sensores eléctricos son los termistores, cuales se caracterizan por tener una variación de resistencia con la temperatura, una sensibilidad, una rápida respuesta y un tamaño muy compacto. Dentro de sus ventajas, dicho anteriormente, es que son bastante sensibles, lo cual permite una medición más precisa, un tamaño pequeño y un bajo costo. Las principales desventajas son que tienen una precisión limitada en algunos casos y la variabilidad de los termistores puede ser un problema en aplicaciones donde se requiere una alta precisión. Uno de los ejemplos de aplicación son el control de temperaturas en procesos industriales, en electrodomésticos como hornos, aires acondicionados y calentadores para controlar la temperatura. Otras aplicaciones son el sistema de refrigeración y calefacción. Ahí en la imagen vemos una representación de estos dispositivos y vemos cómo actúa aquí en un motor para controlar la temperatura ante cambios repentinos. Siguiente.
También tenemos los sensores de silicio con efecto resistivo, por los cuales su principal característica es proporcionar información sobre la temperatura ambiente a través de una interfaz de comunicación serial y convertir la temperatura directamente a señales digitales. Dentro de sus principales ventajas, tenemos que tiene una interfaz muy estandarizada, mucha precisión, versatilidad y un fácil uso. Dentro de sus desventajas es que tiene un alto costo y requiere una alimentación externa. Uno de los ejemplos aplicativos a la industria son los sistemas de gestión térmica, electrónica de consumo, automoción y control de procesos industriales. Dentro de ello tenemos la refrigeración y climatización. Vemos en la imagen una representación de estos dispositivos y este modelo que se ve aquí es el LM75, que se utiliza mayormente en el campo electrónico. Bien, también son aplicables los principios mecánicos dentro de pues, este contexto de sensores. Por lo tanto, vamos a hablar de los sensores mecánicos. ¿Y a qué hace referencia cuando decimos los sensores mecánicos? Y en este caso de temperatura. Bueno, estos son sensores que están diseñados para medir la temperatura de un objeto o un ambiente, haciendo cambios físicos o mecánicos. Y bueno, de este modo hay una respuesta en el sensor cuando hay variaciones de la temperatura. Algunos de estos sensores, bueno, a diferencia de los electrónicos, suelen utilizar propiedades eléctricas para medir la temperatura y, bueno, se apoyan también de otros dispositivos eléctricos para poder medir. Sensores mecánicos de los que vamos a hablar, cuatro en especial: termómetros de líquido, termómetros de gas de volumen constante, termómetros bimetálicos y termómetros de presión de vapor. Pues allí en la presentación se ven la imagen de cada uno de ellos o una representación. Bueno, como decía mi compañero, dentro del principio mecánico tenemos los termómetros de líquido, los sensores que son, aquí vemos en la imagen una representación de ellos, de los termómetros de líquido. Tienen como característica principal un líquido expandible, un tubo capilar y un rango de temperatura limitado. El uso de ellos es muy sencillo. Dentro de sus ventajas es que es muy simple de usar, un bajo costo y una robustez muy efectiva. Dentro de sus desventajas es que puede tener una precisión limitada y puede tener un riesgo ambiental debido al mercurio. Dentro de los ejemplos de aplicación industrial tenemos la industria química, los procesos de fabricación, como lo son en la climatización, también para la medición de temperatura superficial. Aquí vemos en la imagen una representación de ello, un sensor de termómetros de líquido que mide la temperatura del flujo que pasa por el tubo que se presenta en la imagen. Bien, termómetros de gas. Dentro de las características principales de estos termómetros, bueno, están basados en la ley de los gases ideal y mantiene constante el volumen del gas durante la medición de la temperatura. Las ventajas, bueno, una alta precisión, y en cuanto a las desventajas puede ser sensible en los cambios de presión atmosférica. Ejemplos de aplicación de este tipo de termómetros, bueno, se utiliza en entornos donde se necesita una precisión buena, eh, como por ejemplo en los laboratorios de investigación, calibración de instrumentos. Y otro de los ejemplos de aplicación podría ser en un laboratorio de investigación farmacéutica. En este caso, el termómetro de gas de volumen constante se emplea para medir con precisión la temperatura de los procesos de síntesis de química, que pues son delicados. Y bueno, eso hace de que las condiciones sean óptimas para la producción de medicamentos. Termómetros bimetálicos. Dentro de sus características principales, tiene dos tiras metálicas que van pegadas allí en la parte de abajo, como se ve en la imagen, y estas tiras se doblan o se enderezan dependiendo qué temperatura hay. Dentro de sus ventajas, robustez, simplicidad, amplio rango de temperaturas
Y en cuanto a sus desventajas, inercia térmica, precisión limitada, sensibilidad en cuanto a las condiciones. Ejemplos de aplicación, bueno, pueden ser desde los que tenemos en el hogar, puede ser una plancha, para las tostadas o termostatos para hornos, indicadores de temperaturas en equipos industriales, esas serían algunas. Termómetros de presión de vapor. Las características principales de este termómetro, está basado en el principio de que la temperatura de ebullición de un líquido depende de la presión del vapor que hay en él, pues. Y ventajas, desventajas, bueno, tiene alta precisión, es simple, se facilita su uso y amplio rango de aplicación. Desventajas, es limitado en cuanto a rangos específicos, necesita calibración constante y es sensible a condiciones ambientales. Ejemplos de aplicación en laboratorios clínicos, industria alimentaria, en este caso para controlar las temperaturas de todo lo que tiene que ver con la cocción de alimentos o cualquier otra cosa, procesos industriales, y pues se utiliza para monitorear y controlar las temperaturas en diversas operaciones. Bueno, pasemos a los sensores de radiación. Tenemos los pirómetros de radiación y los pirómetros ópticos. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, estos tienen un principio de radiación que consiste básicamente en el sensor o el lente absorbe esa emisión de radioactividad que emanan los objetos, pasan por un detector, llega a un amplificador y la emisividad se evalúa y sale por la señal de salida. Esto se cumple gracias a la ley de Stefan-Boltzmann. La ley de Stefan-Boltzmann, siguiente, tenemos que habla de la radiación que emiten estos cuerpos. Por lo general, tienen esta variable la de potencia de emisividad, que es la que importa en estos momentos. El pirómetro lo que hace es obtener esa potencia del cuerpo y detectarla. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos el pirómetro óptico, que simplemente lo que hace es la característica principal, es compara el brillo de la luz que emite la sustancia con su fuente estándar que tiene. Vemos que tiene un rango, tiene la característica de medir esa temperatura de una forma que no toque con el objeto. La siguiente diapositiva, por favor. Entre las ventajas y desventajas es que el funcionamiento es muy fácil, tiene la característica de medir sin estar tocando lo que va a medir. La desventaja es que es un poco costoso y requiere una calibración regular. Siguiente, por favor. Tenemos el pirómetro óptico, que están las aplicaciones que se dan en la industria metalúrgica, en la de vidrio y en la de cerámica. Así, de esa forma, se realiza la medición de la temperatura, por ejemplo, de esa máquina que estamos viendo y de ese metal o de ese vidrio que se está fundiendo ahí. El pirómetro de radiación es similar al pirómetro óptico, se basa en el mismo principio, pero este representa una amplia velocidad de respuesta, tiene una precisión milimétrica y esta señal que sale del objeto a medir se transforma en una señal eléctrica para que el sensor la pueda detectar. Las ventajas y desventajas es que son prácticos, este puede medir hasta 1300 grados Celsius y obviamente tiene menos desgaste porque no entra en contacto con el objeto a medir. La desventaja es que son difíciles cuando hay cambios de temperatura y también cuando hay mucha nubosidad o algún objeto externo que interrumpa esta medición. El pirómetro de radiación tiene aplicaciones similares al pirómetro óptico. Por ejemplo, se utiliza en la industria farmacéutica, en la parte de climatización y en la seguridad contra incendios. Muchas gracias. Esta fue nuestra exposición de sensores de temperatura.